Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos una vez más con un hombre al que yo respeto profundamente, por el que siento el respeto que se merecen las personas honestas, que no es un mérito sino una obligación, por su coherencia, por su militancia partidaria. Siempre ha militado en el socialismo, aunque uno milite en otro partido, pero tenemos varias coincidencias en las que las hemos mencionado en varias oportunidades. Y yo me acuerdo que cuando nos tocó gobernar la provincia, él era, en la época del doctor Raúl Alfonsín, el secretario de Estado de Cooperativas. Así que don Héctor tiene la autoridad suficiente por su honestidad, por su trabajo permanente en Consumidores Libres. Hace 21 años, don Héctor, me parece, 26. Bueno, y tiene el respeto de la ciudadanía por los resultados certeros, serios, responsables que tiene. Yo le agradezco mucho, querido don Héctor, su presencia hoy en nuestro programa. Y le agradezco como argentino todo lo que hace permanentemente, desde la función pública a la actividad privada. Fue diputado nacional, tuvo varias funciones públicas que las cumplió con gran seriedad y gran responsabilidad. Adelante, querido Néstor. Bueno, yo le agradezco la invitación. Es para mí un gusto estar en su programa. Y quiero destacar que estuve en la función pública, sí, en cargos ejecutivos y legislativos, pero también viví de mi trabajo personal la mayor parte de mi vida. Mi primera función fue maestro mayor de obras y trabajé 25 años en la construcción, haciendo proyectos, cálculos de hormigón armado, de obras. Estudié Derecho y me recibí. El mismo día me entregaron 3 títulos en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, el de procurador, escribano y abogado. Y trabajé 10 años en la profesión de abogado. De modo que mi vida se vio alternada por la función pública y el trabajo en la actividad privada. Don Héctor, usted siempre ha sido un hombre que construye, no que destruye. Así que no me llama la atención lo que nos acaba de decir. Bueno, muy amable. Y yo lo felicito por eso. Y desde Consumidores Libres, que la fundé hace 30 años, y desde hace 26 años venimos haciendo cada 15 días relevamientos de precios de los productos de la canasta básica de alimentos. Pero no solo eso relevamos productos con motivo de las fiestas de Navidad, útiles y artículos escolares, medicamentos, productos de limpieza, en fin. Trabajamos permanentemente en los relevamientos de precios. De modo que los datos que suministramos lamentablemente reflejan la realidad. Y digo lamentablemente porque a pesar de la pandemia, del problema sanitario, de la menor actividad económica, a pesar de todas las medidas que se tomaron para frenar los aumentos indebidos de precios, la inflación en la Argentina continúa siendo muy, muy alta.
Y yo le diría que hoy sufrimos dos pandemias. El coronavirus desde el punto de vista sanitario y la inflación desde el punto de vista económico. Me parece magnífica la definición, la síntesis, el poder de síntesis. Y además, no tenemos que engañarnos en decir que la pandemia del COVID, que ha venido inesperadamente, es una gripe más profunda. Yo creo que eso no corresponde. Tenemos que ser serios en las cosas que manifestamos. Y usted lo es. Por eso yo le pido que se explaye respecto a su partido, por ejemplo. Usted comenzó desde muy joven. Desde Y los ahí 15 veo, años de edad que me afilié a las Juventudes Socialistas. ahí veo la foto de la doctora Moró Justo, de don Alfredo L. Palacio. Bueno, que el pluralismo en realidad lo que hace falta y no la obsecuencia, y el pluralismo creo que enriquece y la discrepancia también, en cambio la obsecuencia perjudica. Con Exactamente. usted hemos hablado muchas veces. La vida Adelante, don Héctor, ¿cómo está viendo la inflación de este año? y muy alta. Yo creo 40 y pico. y vamos a terminar el año seguramente por encima del 45, 48% de inflación, lo cual colocaría a la Argentina nuevamente entre los principales países del mundo por el altísimo índice inflacionario que tiene. Yo cuando veo los porcentajes de inflación del resto de los países, no se puede creer. Hay países en el mundo que, por ejemplo, en el año 2020, no solo que no hubieron aumentos de precios, hubieron disminución de los precios. Tuvieron lo que se denomina inflación negativa o estanflación. Esta inflación. Y creo que esto es lo que nos pasa. Fíjese inflación sin crecimiento, al contrario, con enorme perjuicio y con pobreza en gran número de los habitantes de nuestro país. Fíjese usted, en uno de los países más ricos en alimentos, que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, no se puede concebir que existan cientos de miles de argentinos que no tengan dinero para comprar lo elemental. Consumíamos 15, 20 años atrás 75 kilos de carne vacuna promedio por persona y por año. Y hoy, de acuerdo a datos de la Cámara Empresaria de la Carne, se redujo a 42 kilos y medio promedio por persona y por año, de 75 kilos a 42 y medio. Y no es porque nos hayamos hecho veganos, es porque el dinero no alcanza para comprar un kilo de asado. Y una cosa, don Héctor, usted decía que que nosotros podemos tenemos alimentos para 4.000 millones de personas. 400 millones de personas. 400 millones, perdón. El mundo tiene 7.000 millones, pero entre China e India nomás, ahí ya tenemos 2.400 millones de... Es decir, tenemos para que nos entren divisas para vivir con tranquilidad, pero no aportamos los elementos imprescindibles. No hicimos la reforma impositiva, no hicimos la reforma laboral, no para perjudicar al trabajador,
sino para que los que manejan por otros motivos el tema no lo hicieron. La misma reforma política, don Héctor, ¿usted no cree que tenemos que terminar de una vez con la lista sábana y tener la lista única? Con usted hablamos alguna vez de esto. Exactamente. Y, bueno, y después que las elecciones, terminar con la conveniencia que obtiene generalmente el oficialismo de turno, de una u otra manera, no digo con fraude o sin fraude, sino tiene ventajas, que es lo que tenemos que tratar de evitar, igualar a todos. En eso, usted colaboró con un presidente que fue un ejemplo en ese aspecto, que fue don Raúl Alfonso. Efectivamente. Cuando triunfó el doctor Raúl Alfonsín, me convocó para ofrecerme la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa de la Nación. En ese momento tenía el rango de instituto y dijo, quiero jerarquizar la acción cooperativa en la Argentina y en consecuencia le voy a elevar el rango jerárquico de instituto a Secretaría de Estado dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. Y nada Sí. mejor que un socialista para ocupar ese cargo. Bueno, a mí me sorprendió el ofrecimiento, porque en la campaña electoral yo no había apoyado la candidatura de Raúl Alfonsín. Claro. Al que yo pertenecía había hecho una alianza con la candidatura de Oscar Allende, y no obstante no haberlo apoyado en la campaña electoral, me convocó, habiendo ganado las elecciones, para ocupar ese cargo. Lo puse a consideración de la Confederación Socialista Argentina en ese momento, lo discutimos durante todo un día y se resolvió por unanimidad que yo debía aceptar el cargo para colaborar con un gobierno democrático en un difícil y complejo proceso de transición de la dictadura a la democracia. Y fui Había uno, que hacer todo de nuevo un poco. y fui uno de los pocos. Lo bien que hizo usted, porque la acción cooperativa es fundamental, me parece. Fui uno de los pocos funcionarios que juró el 10 de diciembre de 1983 en la Casa de Gobierno y me fui el 7 de julio de 1989 cuando se fue el doctor Raúl Alfonsín, durante todo el periodo. Le demostró que él confió en usted y usted confió en él y fue leal. Totalmente. Don Héctor, y ahora que hablamos de la inflación, de todo esto, ¿cómo está viendo la última medición? ¿Cuándo la hizo? Y la hicimos ahora, el 15 de junio de este año, que nos dio un aumento del 1,68% en 15 días. Y el acumulado, 1 de enero, 15 de junio, un 25,97, casi un 26% de aumento. La mitad del año. Claro, la mitad del año aproximadamente. Si esto lo proyectamos a diciembre, vamos a estar tranquilamente en un 50% de inflación. Una verdadera exageración, porque los salarios de los trabajadores no aumentan en la misma proporción. No, no, no. Y los saberes de los jubilados tampoco. Menor el aumento de los sueldos, de los salarios de los trabajadores que la inflación. Y lo otro, don Héctor, que creo que tiene importancia, es que lo que ocuparon 4 años el gobierno cuando presidió el ingeniero Macri, bueno, el endeudamiento con el fondo, pero además la inflación creo que fue el 55%.
aproximadamente. el último año. Yo creo que en eso hay que ser coherente y sobre todo tener una línea de conducta que no se puede modificar hora a hora o día a día. Así que yo espero que usted nos diga cómo va mes a mes. Y era una pregunta por el Día del Padre que yo lo llamé para saludarlo. Leí ahora que se incrementaron las ventas en un 30%, ¿puede ser? Sí, así son algunos datos que han aparecido. Hubo un incremento de un 25%, 25-30%, de acuerdo a los informes de algunas cámaras empresarias, lo que es un buen síntoma, ¿no? Pero lo que tenemos que tratar es que aumente el consumo de los productos de la canasta básica de alimentos, Claro, de la canasta básica. que es lo esencial, lo que está íntimamente vinculado a la calidad de vida de las personas. Y para eso, doctor Romero Félix, a mi juicio, no hay otra forma que cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. Este Así es. desmadre de la economía argentina se ha producido y se mantiene en buena medida porque los grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios no cumplen las normas legales vigentes y no se les aplica las sanciones que las propias normas legales establecen. Así es. Fíjese usted, los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumplen. ¿Cómo es posible que en la Argentina no hayamos podido poner en funcionamiento la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio? Yo creo que tenemos algunas buenas leyes, pero no las hacemos cumplir. Ese es el tema. No las cumple el gobierno de turno. Ahora, Por eso bueno, el gobierno de turno no las hace cumplir. exactamente. Usted que Ahora, fue legislador, yo también representé a mi provincia ahí. Digo que es imprescindible que asumamos compromisos con la gente y con el país y no con el sector político al que pertenecemos o la actividad que despliegan los grandes empresarios. Yo les deseo el éxito, por supuesto, porque crean fuentes de trabajo y todo, pero tiene que ser igualitaria la forma en que se distribuyen los fondos para que no haya repros y elegidos, hijos de entenados. Igualdad ante la ley y igualdad de oportunidades. Creo que esto es lo importante. cuando uno analiza los balances de las grandes empresas de alimentos, uno se encuentra con ganancias escandalosas, escandalosas. ¿Y de dónde provienen? De los altos precios que pagamos los consumidores. Y buena parte de esas empresas, Romero Félix, no son argentinas, son de capital extranjero, que buena parte de esas ganancias no las invierten en el país, sino que las giran a las casas matrices ubicadas en países extranjeros. Ese es el problema de no la pequeña y mediana empresa, no la cooperativa del barrio, no la carnicería, la verdulería, la panadería del barrio, no son formadores de precios. Los formadores y deformadores de precios son los grandes grupos económicos, que en la Argentina tienen una característica, no son incluso de capital nacional, son de capital extranjero. Y ahí es que donde hay que controlar. ¿Sabe lo que pasa, don Edgar, ahora? Yo creo, ahora y
no en este gobierno solo, sino antes también, hemos perdido una palabra que es fundamental para las inversiones, los nacionales, los extranjeros no interesa. El tema es que se cumpla con lo que usted decía, que se cumpla con la ley, que es la falta de confianza que le ofrecemos a la gente. Y yo creo que la dirigencia en general, la empresaria, la sindical, la política, la educativa, etcétera, tenemos que tener coherencia en las acciones que asumamos. Y también reconocer con humildad que muchas veces nos equivocamos. Varias veces nos equivocamos. Y tenemos un problema partidario donde hay confrontación por todos lados. Cuando se le dio rango constitucional en el 94 a los partidos, en lugar de mejorar, nos fuimos bajando. Usamos el dedo a veces para designar gente, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es que la gente elija a los candidatos y le exija el cumplimiento de su palabra en la campaña y de su acción cuando asume. Le quedan 2 minutos y medio, lo dejo para que usted cierre, querido Don. Mire, usted habló de la Constitución. Así es. La reforma de la Constitución del año 94 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado por la Constitución de amplias facultades para defender los derechos de los usuarios de servicios públicos, de los consumidores de distintos productos. Ver que desde hace 12 años está vacante el cargo del pueblo de la nación. Tenemos el edificio en la ciudad de Buenos Aires. Está están los empleados que con todo derecho cobran el sueldo todos los meses. ¿Y cómo es posible que desde hace 12 años el cargo está vacante? No obstante las numerosas candidatas y candidatos que hace 12 años fueron propuestos en el Congreso Nacional. Tuvimos 2 nomás, don Héctor, tuvimos 2. El doctor Jorge Mayorano y el doctor Mondino. Que fue el último. En todo este tiempo que se sancionó la institución. 2 buenos defensores del pueblo. 2 buenos. Pero desde hace 12 años que el cargo está vacante, no se puede creer. Es una falta de respeto para con la gente. Ese es el problema. Y con la Constitución también, pues no la cumplimos. Está establecido en la Constitución por la reforma del año 1994. No es no viene del año 1853. Es reciente, donde los distintos partidos políticos se pusieron de acuerdo en crear esa figura y dotarla de la facultad. Yo la voté, por ejemplo, yo fui constituyente. Claro. Y ha votado eso. ¿Y cómo es posible que durante 12 años en el Congreso Nacional no se hayan puesto de acuerdo en seleccionar a uno de los numerosos candidatos y candidatas propuestas por partidos políticos, organizaciones sociales, etcétera? Cuando uno pregunta, ¿por qué estamos así? Porque no cumplimos la Constitución Nacional y no cumplimos las normas legales vigentes. Totalmente de acuerdo, firmo con las 2 manos su afirmación. Y le agradezco mucho. Por ahí lo hago autonomista y usted me hace socialista, pero o vamos juntos. Ya sabe que le tengo un respeto y un afecto enorme por su trayectoria y por su actividad. Le mando un abrazo enorme, don Héctor. Muchas gracias. Como siempre. Y le agradezco mucho la invitación y esta oportunidad. Y yo le agradezco mucho su presencia. Un gustazo. Un abrazo muy grande. Gracias, don Héctor. Vamos
a un corte y vuelvo con mis conclusiones. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Hola, soy Marcos. Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerden, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran. Como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. La síntesis o la conclusión a la que arribo, después de este diálogo con don Héctor Polino, es que para que las cosas sustancialmente se modifiquen, es necesario primero respetar a rajatabla la Constitución y las normas que surgen de la misma. Esa es una función del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo, por supuesto, de los tres poderes del Estado, porque el gobierno son los tres poderes. Asumamos en plenitud esta cuestión, con fuerza, pensando en los seres humanos, que es la mejor manera de cumplir con el mandato que tienen las autoridades de los distintos gobiernos. No echándonos la culpa unos a otros, sino trabajando con espíritu solidario y con amor al prójimo. Muchísimas gracias.